8 horas con 12 minutos. Saludamos al licenciado Juan Cubi, analista político, experto en temas de desarrollo. Le damos la bienvenida a Juan. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. Dos narrativas que se cruzan, dos versiones, la una avalada por estamentos de gobierno, la otra por medios internacionales y en el caso en cuestión por un prestigioso medio, uno de los de mayor credibilidad en el mundo, The New York Times. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Creo que lo que está sucediendo en la frontera no es un hecho nuevo ni inédito. Llevamos más de 40 años con ese problema. Y le digo por qué, Gustavo. Yo conozco bastante bien esa zona. Es una zona que históricamente ha estado absolutamente penetrada por la producción y el tráfico de cocaína, de hoja de coca y cocaína y de pasta base. Entonces lo que sucede es que en estas medidas bélicas, en estas reacciones de carácter militar, siempre van a ocurrir ese tipo de excesos. Ese es el mayor problema de este tipo de estrategia. Mientras exista el negocio de la droga y prolifere como estaba proliferando no solamente en Colombia, sino en la propia frontera de Ecuador, estos incidentes se van a repetir. Porque hay una condición, Gustavo, es como son zonas tan marginadas, abandonadas por el Estado, pobres. Claro, hay una cantidad de gente que se dedica, ya sea a la siembra, al cultivo, a la producción de hoja de coca o de pasta base, para luego ser procesada y enviada al mercado mundial. Entonces ahí puede ocurrir cualquier situación de estas porque no es nuevo, siempre han existido este tipo de incidentes y no van a parar, porque el negocio funciona, el negocio está ahí presente. Es interesante también ver desde el punto de vista de comunicación, pues hay un incidente que se hizo público sobre esto. El ataque fue el 3 de marzo. 3 días después se hizo un bombardeo a esa pequeña covacha que se le ve por allí. Pero este no fue cualquier bombardeo, fue un bombardeo captado en cámaras. El video oficial fue transmitido en forma instantánea a Washington mientras Donald Trump se reunía con líderes conservadores. Porque, Gustavo, estamos en una fase ya muy distinta de las confrontaciones bélicas en el mundo, no solamente en el Ecuador. No se olvide que ya hay una cooperación entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y estamentos o grupos militares de los Estados Unidos que tienen de esa tecnología. Lo que ocurre en la guerra con Irán, ¿no? Usted ha visto cómo se graban los bombardeos, las explosiones de barcos, de tanques, de aviones, etcétera. Esa es parte de la lógica tecnológica de las guerras, ¿no? Y claro, no es de sorprenderse que ahora se esté aplicando la misma tecnología para claro, este tipo de Esto en lo tecnológico, pero en cuanto a los fines, al fondo, una operación en San Martín aparentemente diseñada como un producto de comunicación política para consumo internacional, antes que un operativo militar con sustento táctico real. Porque, Gustavo, las guerras de este momento se las están ganando en ese plano, en el plano de la comunicación y de la tergiversación de la información. Eso es parte de una estrategia mundial. Mire, yo reviso mucho lo que está sucediendo en Irán todos los días y a cada momento hay una cantidad de fake news, de noticias falsas, de noticias inventadas, de justificaciones que de alguna manera van apuntalando una estrategia de justificar la guerra. Bueno, en el caso ecuatoriano va a ocurrir más o menos lo mismo. Si seguirán existiendo este tipo de incidentes para justificar la guerra interna declarada por el gobierno del Ecuador. Y eso es lo penoso. Lo penoso es que nos han arrastrado a una opción absolutamente desquiciada de pensar que este problema del tráfico, de la producción y del trasiego de drogas se va a resolver por la vía de la tecnología militar, y eso no es así. Por eso lo hemos hablado ya tantas veces aquí, Gustavo, que ya me parece un exceso seguir insistiendo en lo mismo. Es decir, que incidentes como estos tenemos que absorberlos simplemente como parte de una nueva normalidad. Es una anormalidad más bien. Es lo que se está hablando ya a nivel mundial, que ya prácticamente el derecho internacional feneció frente a las arbitrariedades, a los caprichos de ciertos mandatarios, ¿no? Y a mí me parece que esta lógica que está imponiendo Trump en el planeta está siendo replicada por otros mandatarios. Mire, el conflicto con Colombia no puede ser la expresión más evidente, más descarnada de estas lógicas de hacer las cosas sin mayor sentido, sin mayor explicación, sin justificación. Esto de subir los aranceles, de estar en una guerra comercial, uno a ratos ya no se puede ni entender ni explicar
cuáles son las razones para eso. Y esto que está sucediendo con esta nueva cooperación militar con los Estados Unidos para combatir la droga puede ir en el mismo sentido, y eso es lo peligroso. Ahora, Juan, muy buenos días. Quizás uno de los temas que vale la pena analizar también en relación a todo esto es que la gente quiere y necesita, frente a esta situación que viven el día a día ante la inseguridad, es ver hechos de esta naturaleza y asumir o creer que efectivamente se está combatiendo contra la delincuencia, pero en realidad la credibilidad del presidente ha caído mucho, y acciones como estas, frente además a otros hechos como el ocurrido en esta bodega en la capital de la República, en un conocido edificio empresarial donde estaban guardados en efectivo alrededor de $1 millón y las propias declaraciones del ministro Reming como que de alguna manera van minando cada vez más la credibilidad que tiene el presidente respecto de este combate a la delincuencia y estas acciones que estaría emprendiendo, ni qué hablar del caso de los niños de las Malvinas. Ahora, quizás aquí la pregunta es, ante esta ya poca credibilidad, ¿cuánto realmente pega en el ciudadano, en la ciudadanía, este tipo de cosas, o el reflejo lo veremos en las próximas elecciones? Hace 2 años que se declaró la guerra interna, Rosana, recuerdo que en alguna entrevista que hicimos con ustedes, yo ya anticipaba el fracaso de esa estrategia. Y no es que sea yo pitoniza, era obvio que eso no tenía mucho sentido, esa guerra interna, y lo estamos viendo a la luz de las estadísticas, ¿no? El año pasado 9.000 homicidios, muertes violentas por efecto de esta confrontación. Eso es el reflejo del fracaso de esta política, y no me sorprendería que ahora, luego del toque de queda y luego de estas acciones que son más que contienen una espectacularidad para poder ser vendidas al público, tampoco logremos resolver el tema de la inseguridad. No me sorprendería. El asunto es hasta qué punto este tipo de iniciativas o de medidas le generan adhesiones o rechazo al gobierno. No he visto yo encuestas a propósito del tema. Lo único que sí es real, Rosana, y he visto en algunos sondeos, es que la inseguridad está en primer lugar de las preocupaciones ciudadanas. El tema es que habría que ver si esta respuesta del gobierno satisface esas aspiraciones ciudadanas o más bien tienden a desgastar la imagen del gobierno. Como usted señala, el decrecimiento de la aceptación del presidente Noboa ha sido, digamos, progresivo, ¿no?, en los últimos meses. No sabemos qué va a suceder en las próximas elecciones, pero probablemente le pase una factura. Pero el tema va más allá, Rosana. Yo haría una reflexión a propósito de estos incidentes. Hay una tendencia mundial a la banalización de la política. Hay una tendencia mundial a volver a la política casi que un reality show, un espectáculo, ¿sí? Y estas acciones están enmarcadas en esa lógica, y yo creo que la guerra que estamos viendo en Medio Oriente es parte de esta tendencia de ciertos políticos como Donald Trump a creer que basta con que usted ironice, haga bromas, de declaraciones totalmente superfluas para resolver los conflictos políticos. Y lamentablemente para este presidente de los Estados Unidos la política no es así. ¿Cómo ha visto usted estas 2 semanas y algo más de aplicación de toque de queda en Ecuador? De acuerdo con el oficialismo, los resultados son inmediatos. Habla de 1.000 a 1.200 detenciones, decomiso de armas, municiones, dinero, captura de algunos cabecillas. Se dijo también que se han desmantelado estructuras delictivas, hasta una pista clandestina usada para entrenamiento. El mensaje es claro. Se dice desde la versión gubernamental que la medida ha tenido un impacto operativo visible en corto plazo. Gustavo, hace 2 años, recuerda usted que luego de la declaratoria de guerra interna, los primeros 2 meses bajaron drásticamente las cifras de inseguridad, etcétera, y luego volvieron a crecer al extremo de que, digamos, alcanzaron en ese momento unos rangos históricos, ¿no? Igual va a suceder ahora, y he escuchado expertos militares que han dicho: vea, señor presidente, no es suficiente con un toque de queda, porque eso simplemente ralentiza la violencia para que luego se la retome con igual o mayor fuerza. Habrá que esperar a ver los resultados. Obviamente el gobierno va a vender el discurso de que en efecto se han conseguido una serie de resultados, pero el problema sigue ahí. O sea, el problema es que tenemos un país que está en una situación económica crítica,
que no ha resuelto problemas estructurales y por lo tanto las opciones de la economía ilegal, de las actividades ilícitas, siguen siendo una oportunidad para muchos pobladores, para muchos ciudadanos en el Ecuador, sobre todo en los sectores pobres. Vea usted, el otro día estaba viendo las estadísticas, ¿no? ¿Quiénes son los muertos? La mayoría de asesinados en esta guerra son personas que han estado de alguna manera vinculadas a actividades ilícitas, pertenecen a barrios marginales, sobre todo de la costa. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Y para eso, para resolver ese problema de fondo, yo no veo que existan ni políticas ni decisiones de parte del gobierno. Bien, pasemos a otro tema electoral. El viernes se anunció que las elecciones no serán el 14 de febrero, sino el 29 de noviembre, un anticipo de aproximadamente 2 meses y medio. ¿Qué lecturas le deja? No sé, Gustavo, si usted vio la entrevista que le hicieron hace pocos minutos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Tamaín. Porque estamos en el micrófono, no podemos verlo, lamentablemente. Y revísele, porque el señor periodista y los que estábamos escuchando nos quedamos absolutamente pasmados. ¿Sabe cuál es la explicación que dio la señora Tamaín? Que no es lo mismo la votación que la elección, que lo que han adelantado son las votaciones, pero que luego se hará la elección. Y yo ya me quedé pasmado porque sí, es una cosa que a ver si desde cabina nos ayudan y más bien tratamos de escuchar estas declaraciones mientras seguimos escuchándole, Juan, a ver si preparamos y escuchamos para poder digerirlo. Póngale, hay una parte donde ella dice que lo que se ha adelantado son las votaciones. Entonces el periodista le decía, pero si cuando uno vota elige, pues lo que viene luego de la votación es el escrutinio, que es otra etapa, que es cuando se cuentan los votos, cuando se procesa. Pero cuando usted va a votar un domingo, usted está eligiendo, porque usted escoge a determinado candidato. Y resulta que ahora el acto democrático electoral, pues, ¿qué otra cosa? Es el acto democrático electoral, la forma práctica de ejercer este derecho democrático. Pero además del voto, el voto lo que hace es consagrar una elección. Usted elige mediante el voto. Lo que viene después es el conteo. Entonces, prácticamente nos dejó, es una cosa de una confusión impresionante, Gustavo. Y lo único que hay ahí es que pedir a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de esta decisión, porque no hay argumento válido, no hay recursos. Lo decía una experta, sin embargo, que esto tendría que pasar primero por el Tribunal Contencioso Electoral. Por Tribunal Contencioso, yo no sé muy bien, o la Corte Constitucional, pero cuando le preguntaron en qué artículo se basaron para tomar esta decisión, simplemente no existe. No hay ningún artículo que permita anticipar las elecciones, y mucho menos por impactos climáticos. Además, impactos climáticos que ni siquiera son certeza, no hay una certeza de que esto vaya a ocurrir. Es indiscutible, Juan, que esto tiene un interés político detrás y va muy de la mano de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La credibilidad del presidente quizás ha bajado, hay cierto temor del primer mandatario frente a lo que podría ocurrir en las próximas elecciones, porque además va de la mano también de las decisiones del CNE respecto de las organizaciones políticas, entre ellas Unidad Popular, la Revolución Ciudadana, Construye. Bueno, Rosana, nada nuevo bajo el sol, como dicen en la literatura, ¿no? O sea, esta idea del poder siempre de ir marginando, de ir excluyendo a partidos, a fuerzas políticas de las contiendas electorales ha sido una constante en el país. Desde que yo tengo uso de razón y desde que volvimos a la democracia en el año 79, esa ha sido una conducta regular de los gobiernos. Siempre tratar de resolver por debajo de la mesa las disputas electorales, lo cual es penoso, empezando por la forma como está estructurado el sistema electoral. No es posible que a estas alturas, Rosana, tengamos un Consejo Nacional Electoral autoprorrogado, no sé por cuántos años. Desde ahí habría que ir cuestionando la propia legitimidad de las elecciones. Pero a esto hay que añadir ya las lógicas de los poderes de facto. Y esto lo que está ocurriendo es que hay una incidencia de facto de poderes interesados en manipular las elecciones para favorecer a determinada tienda o a determinado gobierno. El tema aquí, y lo que me parece claro es, habrá que ver si a pesar de eso, el presidente Noboa logra evitar el rechazo de la población, como ya ocurrió en las últimas elecciones, en la consulta, recuerden, ¿no? Tenía prácticamente todo a su favor, tenía controlado una serie de factores y sin embargo fue derrotado olímpicamente el 16 de noviembre. ¿Qué dice todo esto
sobre la calidad de la democracia en el país? Que está en un proceso de demolición peligrosísimo. Yo por eso decía, Gustavo, no es aquí el tema de que eliminan partidos, de que adelantan las elecciones. Hay una crisis de la democracia, hay una crisis global de los sistemas políticos, y lo que están haciendo es derivar en este tipo de política de relativizar todo y de pensar que cualquier arbitrariedad es vendible y es aplicable. Eso es lo que estamos viendo en el planeta entero, ¿sí? Se resulta que usted se inventa, un mandatario tiene el poder para inventarse cualquier discurso, cualquier narrativa, y eso se aplica. Veamos nomás cada rueda de prensa, cada intervención que hace el presidente Donald Trump. Dice cualquier barbaridad y resulta que el mundo entero tiene que estar pendiente de esas barbaridades. Y eso está siendo replicado a nivel local también. Entonces resulta que aquí en este país viene la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se inventa esta cuestión de la amenaza climática y resulta que hay que aceptarle el anticipo de las elecciones. Eso es lo que está ocurriendo a nivel general con las instituciones. El ejercicio de una práctica autoritaria más de el CNE, pero que lamentablemente trae consigo más debilitamiento institucional en el país. Gustavo, más que el autoritarismo, es la implantación de una informalidad absoluta. Es decir, ya el todo vale, el todo lo que pase sirve. Yo me arriesgo a proponer algo desde el poder, si me funciona bien, si no me busco otro atajo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces habrá que ver si la Corte Constitucional echa abajo este anticipo de las elecciones, habrá que estar esperando a ver qué otras cosas inventan para alterar el cronograma electoral. Eso es lo que viene ocurriendo, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cada vez Gustavo se lo hace con mayor desfachatez. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia, Juan. Gracias a ustedes. Un abrazo. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, analista político.